El siguiente programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. Buenas tardes, comunidad jardineña. Estamos nuevamente en nuestro programa En la Balanza, un sitio donde recibimos sugerencias, aportes de nuestra comunidad, donde les podemos dar también asesoría jurídica y desde otro campo legal. Hoy en nuestra tarde tenemos un acompañante muy interesante de nuestro municipio de Jardín, que es Carlos Gómez Cárdenas, un ciudadano jardineño con estudios en Derecho de la Universidad de Antioquia. Con él estaremos hoy tratando un tema muy importante que es el derecho a la vida. Bienvenido, Carlos. Gracias, Claudia. Buenas tardes, comunidad que nos acompaña en el programa. Dentro de este tema que habíamos analizado con anterioridad, Carlos, la ciudadanía había pedido que abriéramos más los espacios frente a los derechos. Este proyecto surgió gracias a otra abogada que queremos hoy también reconocer esa labor de Ana María Soriano, quien fue la que promovió inicialmente este programa. Vamos a iniciar con el tema del derecho a la vida desde lo histórico. Hablemos del derecho a la vida. Claudia, buenas tardes. El derecho a la vida. Creo que es una noción bastante compleja a pesar, digamos, de su aparente simplicidad. También creo que históricamente no es fácil contextualizar la noción de derecho como tal. Yo creo que desde sus orígenes las sociedades se organizaron en torno a la supervivencia y en la búsqueda de esa supervivencia de alguna manera había que garantizar la vida de los miembros de esa comunidad. Es decir, a lo largo de la historia de la humanidad se ha ido configurando lo que hoy podría entender la sociedad como el derecho a la vida. Es decir, las sociedades se organizaron, dejaron su vida salvaje y decidieron cambiar un estilo de vida, entrar en un proceso de civilización, por decirlo de alguna manera, y en ese proceso se van dando construcciones que apuntan, con la ayuda del desarrollo del lenguaje, a configurar la noción que hoy tenemos de derecho. Pero creo que solamente hasta muy entrado ya el siglo XX es que la humanidad empieza, tal vez a partir de los grandes conflictos en los que se vive inmersos, a tener una noción de la necesidad, también a través de los instrumentos jurídicos, de garantizar lo que conocemos como la vida. Carlos, ¿a partir de qué momento en la historia surge esa noción de derecho? Entonces es precisamente una vez finalizados los grandes conflictos del siglo XX, terminando la década de los 40, o precisamente en París, diciembre 10 de 1948, cuando se decide promulgar lo que conocemos como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Yo creo que es ahí cuando empieza a configurarse esa noción de derecho de la vida y es a partir de ahí cuando ese concepto empieza a adquirir sentido y significado y es a partir de ese momento cuando lo vamos enriqueciendo poco a poco a través de la experiencia y a través de el juego político de las naciones, ¿sí? Que le vamos dando sentido a eso que conocemos hoy como el derecho a la vida. ¿Y en el caso colombiano? Si bien en el caso colombiano, por las normas propias de nuestro ordenamiento jurídico o por la adhesión a los tratados internacionales, ya existían algunas garantías previas para la garantía de la vida. Creo que la noción del derecho a la vida
se consolida en el ordenamiento jurídico a partir de la Constitución de 1991, que en el artículo 11 contempla o expresa que hay un derecho a la vida que es inviolable, y de entrada también se sanciona, o mejor se expresa una prohibición. Hay una prohibición clara y expresa de la pena de muerte. Yo creo que ese es como el primer gran instrumento jurídico del que disponemos hoy, o del que disponen las actuales generaciones, para la garantía y la defensa de ese derecho. Sin embargo, hoy, desde muchos sectores de nuestra sociedad colombiana, se está promoviendo la pena de muerte. ¿Qué concepto le merece? Claudia, creo que ese aparente reclamo de una sociedad, que realmente pues no creo que sea toda la sociedad, creo que lo has expresado bien, hay algunos sectores que promueven la idea de establecer nuevamente la pena de muerte. Creo que eso obedece, no sé, tal vez a una exagerada expresión en los medios de ciertos delitos que sí probablemente pueden causar algún impacto muy negativo o muy fuerte en nuestras sociedades, pero no creo que sea la pena de muerte la forma como eso se ha de prevenir o se ha de solucionar. Yo personalmente creo muy poco en el castigo, creo que el castigo no produce soluciones, no previene, creo que es una idea general de prevención del delito, pero que efectivamente no se da, pues porque de haberlo hecho la humanidad ya ha ensayado todas las formas más terribles de castigo, incluso la pena de muerte, y se llegó a la conclusión de que pues finalmente el castigo no produce ningún cambio, ¿sí? O por lo menos el delito no se ha reducido, el delito en nuestras sociedades no se ha acabado, y hemos probado todas las formas más violentas y más inhumanas de castigar al individuo, al ser humano, y no hemos resuelto el problema de la conducta de unos individuos que se apartan de unas reglas de juego que establece la sociedad para vivir probablemente en forma armoniosa, qué sé yo. Creo que la pena de muerte es una expresión, tal vez es la expresión más inhumana del castigo, ¿sí? Porque atenta precisamente contra aquello que tanto nos hemos propuesto en defender y que proclamamos y que decimos que se debe garantizar desde siempre. Y claro, también creemos que es una responsabilidad del Estado, pero no es solo una responsabilidad del Estado. Todos los individuos que se asocian al Estado somos cada uno responsable en primer nivel de su propia vida y luego del respeto por la vida de los demás individuos que conformamos un grupo social, sea cual sea, ¿sí? Por lo tanto, creo que es vulgar, es exagerado, no hay una solución de fondo frente a la criminalidad. Creo que la criminalidad puede ser tratada de otras formas. Creo que nosotros no nos hemos dado el suficiente trabajo de buscar otras alternativas distintas al castigo y pues mucho menos, como lo decía antes, de penalizar con la vida, que se supone es un bien sagrado. No sé de dónde esa idea de que la vida es un derecho. Respeto pues mucho como los ordenamientos y las propuestas jurídicas y demás, pero si la vida es ese bien supremo, es eso sagrado independientemente de los credos religiosos, creo que es lo más absurdo y lo más equivocado. Y creo que los medios tienen una gran responsabilidad en esa promoción, y sobre todo atribuirse ese derecho a decir es que la sociedad reclama, pero ¿cuál es la sociedad? Se supone que somos 48 millones de habitantes y probablemente haya algunos que no estén en condiciones de tomar decisiones o por minoría de edad o por incapacidad jurídica, pero hablar de que es que la sociedad pide la pena de muerte, me parece que eso es un absurdo. Creo que eso obedece más bien a
no sé, juegos políticos y oportunismos políticos y ese tipo de cosas. Creo que los estados deben, como se hace a través del ordenamiento jurídico, crear los medios, y no solamente crear los medios para la garantía de ese derecho, sino promover la materialización de ese derecho, ¿cierto? Y en ese sentido, creo que lo vamos a abordar en un momento, es todo aquello que conexamente podríamos vincular a ese derecho para que ese derecho tenga un pleno desarrollo para todos los individuos de la sociedad. Señores televidentes, les recordamos que estamos en el programa En la Balanza. Vamos a una pausa y ya regresamos con este tema tan importante como es el derecho a la vida. Ya regresamos en La Balanza. Te dio la bienvenida al nacer. Estuvo ahí con tus primeros pasos. Con tu primer error. Con tu primer beso. Está contigo cuando ganas. Cuando pierdes. Cuando te vuelves a levantar. En cada momento la puedes sentir. La vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Si fuera tu hija, nunca dudarías en denunciar. Denuncia llamando a la línea 141 del ICBF. Colombia presente contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. ¡Hey, muchacho! ¡Ven aquí! Oiga, espere. No puede ser. Yo gané más que esto. Me parece que está bien, chavo. Mejor aprende a sumar. Buenas. Hola, jefe. A ver, ¿cuánto tienes? Mejor aprende a sumar tú. Sebas es gay, pero el amor y el respeto nos une más allá de su orientación sexual. Es el que une la familia, la alegría, es el espíritu de la casa, y es una persona y un ser que realmente llama la alegría y la unión a nuestra familia. Sebastián es una persona profesional que tiene su carrera y su especialización, ahora está haciendo su segunda carrera. Esto fue lo que lo llevó a crear la Fundación San Sebastián, la cual no discrimina a ningún grupo poblacional, sino que quiere ayudar a todos y darle la mano. Somos diversos, somos uno, somos familia. Antioquia piensa en grande. Estás viendo En la Balanza. Bienvenidos nuevamente en La Balanza. Recordemos que estamos hablando del derecho a la vida en compañía de Carlos Gómez Cárdenas. Carlos, vamos a continuar con el tema que venimos tratando. Cuéntenos
la vida y otros derechos, esa relación. Bien. Creo que la sociedad ha tenido una falsa expectativa con relación a el derecho a la vida. No se trata solo del derecho a la vida por sí mismo. Pues conocemos cualquier clase de individuos que finalmente pues están vivos, pero ¿en qué condiciones viven? Creo que es importante notar que hay otros derechos, muchos, no sé cuántos, que de alguna manera tienen una relación muy estrecha, muy íntima con lo que denominamos el derecho a la vida. Por mencionarlo de alguna manera, citaré como ejemplo el derecho a la salud. ¿Sí? Si los individuos tienen desde el Estado la garantía del acceso a la salud y más allá de la garantía en normas, en leyes, una garantía, una realización material efectiva de ese derecho a la salud, pues los individuos tendrían, digámoslo de alguna manera, una garantía de que su vida tenga bienestar y sean unos individuos sanos, hablando pues del derecho a la salud. Y podríamos citar el derecho a la educación. Yo creo que la educación como derecho también de alguna manera complementa eso que conocemos como el derecho a la vida, puesto que la educación nos da las herramientas o los medios, no solamente para alimentar nuestro espíritu, sino también para podernos desarrollar profesionalmente o laboralmente y por lo tanto pues acceder a esos recursos que garantizan mi supervivencia. De esa manera yo creo que hay un buen número de otros derechos que si se garantizan desde el Estado, no solamente pues a través de la Constitución o las leyes o los instrumentos jurídicos, sino que también existen los medios para acceder materialmente a esos derechos, creo yo que nuestras vidas tendrían una mayor plenitud. Y en ese sentido, Claudia, creo yo que estaríamos dándole no solamente garantía a ese derecho a la vida, sino que la estaríamos haciendo más grata, más intensa, más interesante, vivible por lo menos, ¿cierto? Creo que, pues, espero haber estado como coherente con la insinuación de la pregunta, de esa conexidad de otros derechos con el derecho a la vida. Sí, creo que la vida por sí misma, pues yo decía, hay individuos, no me gusta mencionarlo porque de pronto suena muy fuerte, pero nosotros en nuestra sociedad tenemos, probablemente no aquí, pero hay ciudades, otros lugares donde los individuos viven en una alcantarilla, ¿sí? Hay una historia muy bonita de por allá de los 70, 80, el padre Nicoló sacaba los gamines de las alcantarillas de Bogotá y se los llevaba a una granja, les proporcionaba otras condiciones de vida. Podríamos hablar entonces de vida, pero vida con dignidad. Sí, creo que ese ya es el otro elemento que realmente le da realce o le da una connotación mucho más elevada, tal vez desde lo espiritual, más sagrada, a eso, la vida por sí misma no, es la vida con dignidad. Es decir, también se requiere que se garanticen otros derechos que están ahí alrededor y que están ligados a ese derecho a la vida del que queríamos pues hablar con la comunidad. Recuerden, televidentes, que desde este espacio también tenemos la posibilidad de que los jardineños participen y envíen sus inquietudes al correo jardintv@gmail.com, asunto en la balanza. También recuerden que en las calles estarán las cámaras solicitando alguna inquietud de ustedes desde donde nos pueden hacer sus solicitudes. Vamos a dar paso a la voz de la ciudadanía, Carlos, que es desde donde hacen algún tipo de sugerencia, pregunta o requerimiento para que pasemos a darle respuesta al televidente que nos va a hacer la pregunta.
Hola, soy Steven Hernán Muñetón Marín y mi pregunta es de cómo se vivía antiguamente el derecho a la vida y qué garantías tenemos hoy para defenderla. Estás viendo En la Balanza. Gracias al televidente que nos hace esta pregunta. Básicamente, Carlos, el televidente pregunta que según la historia, ¿cómo se vivía este derecho? Y en la actualidad, ¿qué garantías tenemos para defenderlo? Claudia, creo que pues, la pregunta tiene su grado de complejidad, y sobre todo en la parte de la historia, porque pues la historia nos deja una verdad parcial, de alguna manera, es la historia de quien la cuenta, y pues creo que es bastante difícil hacer un rastreo acerca de cómo era el derecho a la vida antes de que se diera esa declaración de 1948, sobre todo porque pues cada grupo social, digamos, llámese nación o estado o país, tenía sus reglas de juego, ¿cierto? Y dentro de sus reglas de juego pues establecía su ordenamiento jurídico y en su ordenamiento jurídico decidía de qué forma castigaba aquellas conductas que consideraba era necesario castigar y de alguna manera pues garantizaba el acceso a los recursos que permitían a los individuos la supervivencia. Creo que básicamente uno de esos recursos era la alimentación y la disponibilidad de un de un espacio vital que le permitiera a esos individuos que se asociaban ahí para la garantía de su supervivencia, el acceso a los recursos que tenía ese espacio vital para garantizarse la supervivencia. Yo creo que el punto más importante históricamente tiene que ver con las guerras, o la guerra y el periodo entre guerras en la primera mitad del siglo XX, que al terminarse el conflicto, pues es necesario una reorganización y efectivamente se da una reorganización digamos, a nivel de lo que es la geopolítica. Es decir, lo que quedó de Europa después del conflicto, cómo es que se van a organizar los estados emergentes, los estados victoriosos, las condiciones para los estados perdedores, ¿sí? Y como producto de ello se da esa Declaración Universal de los Derechos del Hombre, diciembre 10 de 1948. Creo que ese es el punto de partida, ya lo había dicho al principio, para la construcción del concepto de derecho y de derecho de la vida. Y hoy, por lo menos en el caso colombiano, tenemos como garantías la Carta Política o la Constitución Política de 1991, artículo 11. Y luego vienen los tratados internacionales que por bloque de constitucionalidad nos imponen al Estado la garantía de ese derecho. Y una garantía pues que en el anhelo sea efectiva, ¿sí? Y que entonces pues podamos decir Colombia es un Estado que tiene unas garantías para que se dé el derecho a la vida en toda su plenitud. Creo que la mejor conclusión a la que podríamos llegar, Claudia, es a una invitación a un segundo programa, incluso con la posibilidad de tener un invitado, y donde podamos tener un espacio, digamos, de una mayor apertura para la opinión, ¿sí? Que podamos, digamos, abiertamente dialogar y podamos ahondar un poquito, porque creo que pues ha sido muy poco, probablemente he sido muy reiterativo, o en fin, y creo que ha sido muy general, pero creo que podríamos desarrollar en un segundo programa un poco más esa idea, ¿sí? Incluso hacer un pequeño análisis de cómo está la situación de derechos humanos en Colombia y si
corremos el riesgo, pues, a hablar un poco de qué es lo que está pasando en nuestra sociedad hoy, ¿sí? Que es algo que es producto de algo externo y que nos supera, que es bastante delicado, que no deja de ser triste, pero que pues la comunidad tiene que unirse en torno a ello, porque finalmente como comunidad también somos responsables de lo que nos está pasando. Sí, Carlos, muy interesante la propuesta que acaba de hacer y aprovecho para invitar a toda la ciudadanía para que estén pendientes de todo lo que ustedes nos quieran aportar. Recuerden el correo jardintv@gmail.com, el asunto en la balanza. Recuerden, va a ser un próximo programa donde vamos a debatir con otros expertos sobre este tema tan importante como es el derecho a la vida. Más cuando Carlos lo manifiesta, lo podemos ver desde el ámbito nacional y desde lo local. Este fue todo el programa por hoy. Agradecemos a todos los televidentes, a Carlos por su acompañamiento y esperamos tenerlo pues en nuestro próximo programa. Con todo gusto, Claudia.